Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de mayo del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 21, y Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Segundo de Reyes, capítulo 25, 1 al 21, y Mateo 14. El Evangelio de San Mateo nos muestra hoy al soberano rey, a nuestro gran pastor, mm, obrando milagrosamente. Acordémonos de la imagen del pastor como aquel que apacienta, aquel que guía. El término apacentar hace referencia al alimentar, al fortalecer, al proveer a su pueblo, a sus ovejas. Em, el pastor que guía, el pastor que está orientando, el pastor que protege, el pastor, como nos enseña la Biblia, en la figura de David, como aquel que incluso da la vida por sus ovejas. Lo mismo habla el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, de que Él como buen pastor, como el gran pastor de las ovejas, está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y el capítulo 14 de Mateo nos muestra después de un acontecimiento, está haciendo memoria, está yendo atrás Mateo en el tiempo, contando lo que pasó con Juan el Bautista, porque Herodes, viendo el actuar del Señor Jesús, movido por su culpa también, pensaba que el Señor Jesús posiblemente fuera como la resurrección de Juan el Bautista. Y ahí es donde mencionan qué había pasado con Juan el Bautista. Pero aparece uno de los diferentes, porque pues todo parece indicar, cruzando la información de los evangelios, que no solo fue una vez en la que el Señor hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces, sino que fueron varias veces, ¿sí? Son escenarios diferentes, momentos diferentes. Esto pues hace ver las características del pastor, del pastor como rey o del rey como pastor, que no solo está pues al frente de un pueblo para dirigirlo o para beneficiarse, sino que está delante de un pueblo para servirle, para proveerle. Y vemos aquí que él en sus enseñanzas seguramente tendrían que ser, y eso lo hemos visto, enseñanzas, si hoy solo leyéndolas son tan contundentes, tan profundas, como hubiese sido la experiencia de escuchar sus enseñanzas, como hubiese sido impactante no solo escuchar sus palabras, sino ver la forma, sus gestos, sus movimientos, los ejemplos que seguramente ponía el Señor Jesús, y en lo poco que podemos ver en los evangelios, completamente recursivo a la hora de enseñar, a la hora de sanar también, daba uso de lo que tenía en su entorno. Así que si para nosotros es impresionante leer las palabras que son las palabras de las cuales se acordaban los discípulos. Ahora imagínense cómo hubiese sido estar allí, verlo, escucharlo, eh, ver sus miradas, sus gestos, sus movimientos. Seguramente muchísimos detalles no pudieron haber quedado escritos. La gente debía estar cautivada. Si a veces, y seguramente la experiencia de muchos de ustedes, a veces solo estar en la lectura es cautivador, a veces no podemos parar de verdad de leer, de inquirir, de tratar de ir un poco más allá y entender. Ahora es muy comprensible que esta gente se pasara horas enteras escuchando, viendo y aprendiendo lo que el Señor les estaba comunicando. Tanto así
que llegaba el momento de que la gente tenía hambre. Los discípulos le dicen al Señor, bueno, ya dejémoslos ir, que son muchos y no tenemos cómo alimentarlos. Muy noble también de parte de los discípulos, juzgándolos de buena manera, en el sentido de, pues les dio pena, pesar de que ya llevaba mucho tiempo escuchando y pues necesitaban ir a alimentarse. Pero el punto es cómo el Señor, como buen pastor, pues, no solo está enseñando, no solo está en el buen sentido de la expresión, voy a decirlo, adoctrinando, en el sentido de instruyendo, de iluminando la mente a través de la instrucción y de la enseñanza, sino que también el Señor tiene cuidado pues de todas las áreas de nuestra vida. Y aquí los está apacentando. Y ahí es donde viene el milagro, uno de los varios, no puedo decir tantos, pero por lo menos varios milagros que él hizo de alimentar no solo el alma, de alimentar no solo el espíritu, sino también alimentar el cuerpo. ¿Y cómo? Pues no lo podía hacer de cualquier manera. Era el Señor, era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el descendiente de David, era el Dios con nosotros, el Emanuel. Entonces lo tenía que hacer de una manera prodigiosa, maravillosa, como fue este hecho de multiplicar. En la operación favorita del Señor, la operación favorita del enemigo es dividir, ¿sí? Y la operación favorita del Señor, sin duda alguna, es multiplicar, que ya sabemos que la multiplicación es como una suma aumentada, ¿sí? O sea, que el Señor siempre está añadiendo, esa es la operación del Señor. Y cuando uno mira desde el Antiguo Testamento, el Señor desde el principio, desde el Génesis, quiso que el hombre multiplicara, ¿sí? Que aumentara todas aquellas virtudes, dones y recursos que el Señor nos había dado y que con sabiduría fueran administrados. Así que el Señor Jesús, entonces, como el gran pastor, lo sienta, hace un milagro, toma lo que hay, ¿sí? eh, eh, ¿Qué había? En esta versión dice 5 panes, 2 pescados, era lo que había, ¿sí? No había más. Así que de lo que tomó, dice que lo recostó, pues hace toda una especie de ritual muy impactante que va a marcar el corazón también de los discípulos. Ellos van a tener muy presente esto. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso aquellos hombres camino de Maús, después de que el Señor había muerto en la cruz, cuando el Señor se les aparece en el camino, ellos lo reconocieron fue por este acto de levantar el pan, de bendecirlo, porque dice, alzando los ojos al cielo, los bendijo, después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente, todos comieron, se saciaron, se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Ahí es donde está el dicho que decían las abuelas, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, porque no había ni una cesta de alimento, solo había en esta versión, como les digo, 5 panes, 2 pescados, y no había más, no había ni una cesta. ¿Y quiénes o a través de quiénes el Señor repartió? A través de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles? 12. Y quedan 12 cestas, ¿sí? O sea que el Señor a través del instrumento bendijo a muchos, pero al instrumento, al servidor, le dejó su porción, porque el Señor es justo, porque como dice Hebreos 6, el Señor no olvida la obra que algunos hacen por amor a su nombre sirviéndole a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues sus hijos, aquellos que han sido apartados para Él. Y aquí, en este acto de bondad, el Señor también nos está enseñando que como multiplicadores de sus virtudes, pues el Señor tiene una porción y una parte para nosotros, ¿sí? Porque, ojo, ¿ustedes creen que mientras repartían los apóstoles también comieron? Claro que sí, o sea, ellos ya estaban saciados. Los apóstoles comieron también de lo que se iba compartiendo. Después de que todos comieron, incluyendo el Señor y los apóstoles, ya estaban saciados, quedaron 12 cestas. ¿A quién se le van a dar esas 12 cestas? Pues a aquellos que partieron y repartieron. Siempre el Señor será la porción, la parte, la heredad
y el recurso absoluto de aquel que participa en su obra de multiplicar las virtudes, de multiplicar sus palabras. Es como el maestro de la escritura. Estén seguros que el maestro, el que enseña a otros, como dice la Biblia, el que enseña a uno de estos pequeños, aunque sea algo pequeño, ¿sí? Ahora el que enseña más será, dice, será llamado grande. Así que todo aquel que multiplica ese pan de vida, la palabra del Señor, siempre le quedará la mejor parte. Todo aquel que se convierte en un instrumento de bendición, que lo que recibe de parte del Señor lo comparte, lo bendice, lo multiplica, pues siempre le quedará a él su mejor porción. Y ante todo, ¿cuál es la mejor porción? El mismo Señor, la satisfacción de haberlo agradado, la satisfacción de haber participado, como dice la Escritura, siendo copartícipes de su obra, de su gracia. Este es un gran milagro. Esto nos muestra esta actitud extraordinaria de nuestro gran pastor. Además de apacentar, entonces, de alimentar, vemos cómo el Señor da dirección, orienta, envía a sus discípulos, dice que Él se queda orando toda la noche, ellos van a navegar, pero en medio del peligro, ¿qué aparece y cómo aparece? Como el protector, como aquel que cuida y que guarda. Eso también hace el gran pastor. En medio del peligro, dice que Él aparece en medio de la tormenta. Bueno, ahí hay una interacción con Pedro, hay una enseñanza acerca de la fe, de que hay que poner nuestra mirada en, en, en el Señor. De hecho, una canción que escuchábamos ahora está inspirada en este hecho, pues que Pedro se hunde porque de alguna manera quitó la mirada del Señor. Dice, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y esa es como la escena que nos muestra acá. Pero ¿qué le dice el Señor? Ten ánimo, no temas, yo soy. ¿Sí? Y ante este llamado de poner los ojos y la mirada en el Señor a pesar de cualquier tormenta que podamos estar pasando. Aquí está el pastor entonces que protege, que cuida, que extiende su mano, que nos pide que pongamos nuestros ojos en Él a pesar de cualquier situación que estemos pasando, difícil, dolorosa, desafiante. Eh, es bueno que a veces miremos las situaciones que superan nuestras fuerzas, no es malo. No es malo vernos incapaces ante desafíos, no es malo ver que las cosas nos superan, porque cuando las cosas nos superan, es una oportunidad maravillosa de mirar a Jesucristo, de poner nuestros ojos en Él, como dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es bueno obedecer y seguir la dirección del Señor y bueno, experimentar de que en nosotros mismos, en nuestras capacidades, no podemos para poder probar plenamente su poder, su gracia, su gloria completamente en nuestra vida. Tenemos también entonces el gran pastor que, como dice el siguiente eh, bloque en este capítulo, el que sana, ¿sí? El que sana toda dolencia, el que está atento. Eh, ¿Se acuerdan en la imagen que nos habla, por ejemplo, Ezequiel sobre el pastor? Cuando reclama a los pastores de Israel, dice que no vendaron la perniquebrada, que no fortalecieron la débil, que no alimentaron la que estaba flaca, ¿sí? El pastor sana, el pastor mira las heridas que en el camino pudo haberse causado las ovejas. Y la sanidad no es solo sanidad física. Sabemos, esto está más que comprobado, que muchas enfermedades del cuerpo provienen de desajustes en el alma, de alguna manera de enfermedad del alma, de desajuste en la mente, en los pensamientos, en las emociones, de una voluntad débil, frágil. Vienen problemas también en el cuerpo, enfermedades en el cuerpo. Así que el gran pastor, el gran rey, tiene también esa capacidad de sanarnos hoy y siempre, de sanar nuestras dolencias, de vendar nuestras fracturas que no nos permiten caminar de manera eficiente, de sanar también nuestro corazón y nuestra mente.
de que podamos ver las cosas como son, con objetividad, que a pesar de que intervengan nuestras emociones, pues nosotros podamos interpretar las circunstancias de la vida de manera adecuada, ¿sí? Y no dejarnos vencer, sino que por el contrario entendamos que si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Que Él es nuestra parte y es nuestra heredad. Este capítulo 14 entonces nos muestra a ese gran pastor maravilloso que está vigente para nosotros, que no es una historia, que no es una fábula, que no se quedó detenido en el tiempo, que no solo fue para aquellos que lo vieron o escucharon, sino para nosotros bienaventurados, como dijo el Señor, somos bienaventurados, porque sin haber visto hemos creído. Y hemos creído lo que otros han contado, ¿sí? ¿Y por qué lo hemos creído? Porque también el Señor nos ha dado la gracia de poderlo experimentar, porque Él nos ha dado una medida de fe para poder ver sin ver, para poder estar convencidos y persuadidos, aún sin haber tenido una evidencia científica. Esa es una gran dicha que el Señor nos concede hoy. Y Él es nuestro pastor hoy vigente, su poder no ha menguado, sus capacidades no disminuyen y lo que ha hecho desde el principio lo puede hacer hoy también con nosotros. Y la lectura del libro de Reyes, pues debe enseñarnos cómo a ser sensatos, es un llamado a la sensatez, a la prudencia, a la sabiduría, porque está contándonos la caída de Judá. Habíamos leído el día de ayer sobre la caída de Israel, les he explicado que el reino fue dividido, 10 tribus quedaron al norte, 2 tribus quedaron al sur. Las tribus del norte se establecen o establecen su capital en Samaria, sin templo, sin culto al Señor, y ahí empieza la decadencia, porque pues rinden culto a otros dioses. Y los que están en Judá tenían templo, tenían culto al Señor, pero lastimosamente también mantenían cultos idólatras. Y de hecho, por eso la intervención de Ezequías o Josías, como buenos reyes en Judá, que lo que hacen es derribar los lugares altos, quemar las imágenes y las estatuas de aquellos dioses cananeos, porque lastimosamente Judá no aprendió de su hermana Israel. Bueno, ¿qué pasa en este capítulo? Ya nos habla de que es deportado. Bueno, primero habla de un sitio muy tenaz como lo hizo Nabucodonosor. Jerusalén era una ciudad protegida, podríamos decirlo como Jericó, una gran muralla, y una forma como tuvieron para vencer a Jerusalén es que la sitiaron. Entonces bloquean las vías de suministro, ¿sí? Al bloquear las vías de suministro, pues aunque tenían agua, porque Jerusalén tenía esa ventaja de tener agua dentro de las murallas, tenía una fuente, un manantial constante de agua, pero pues no solo de agua podrían sobrevivir, necesitaban alimentarse. Este sitio duró aproximadamente 18 meses. A propósito, el libro de Lamentaciones describe, pónganle cuidado, cómo era el hambre fruto de este sitio. Dice Lamentaciones 4, el 8 al 10, dice, más oscuros que el hollín están ahora los semblantes. Imagínense cómo estaría, o sea, ojerosos, demacrados. Eso es lo que está diciendo el autor de Lamentaciones, que se cree que es Jeremías. Dice, más oscuros que el hollín están ahora los semblantes, no los reconocen por las calles, su piel está encogida sobre sus huesos, reseca como un palo. O sea, cuando alguien llega a este estado físico de estar demacrado, completamente pues, acabado, pues obviamente imagínense el hambre que estaban experimentando en Judá. Dice el 9, más afortunados fueron los muertos por la espada que los muertos por el hambre. Claro, porque al fin y al cabo la muerte por espada es inmediata, pero la muerte por hambre es una agonía lenta. Dicen, perdón, porque estos murieron poco a poco, atravesados por falta de los productos del campo. Versículo 10. Las manos de las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos
ellos le sirvieron de comida en medio del quebranto de la hija de mi pueblo. Imagínense esta escena tan macabra. Estamos hablando que el hambre fue tal que cayeron en canibalismo, ¿sí? Dice que las mujeres terminaron cocinando sus propios hijos. Impresionante. En un sitio de 18 meses, pues que lastimosamente termina con la caída y la destrucción de Jerusalén y de Judá. Derriban el templo, se llevan cautivos los tesoros del templo, derriban el palacio de los reyes, llevan cautivos, bueno, los reyes, el rey Sedequías huye, eh, mm, y huye, y en el camino pues lo toman preso, asesinan a los sacerdotes. Bueno, llegó el fin. Pero ¿por qué llegó el fin? ¿Por qué no aprendió? ¿Por qué no fueron sabios? ¿Por qué no fueron sensatos? Hay una profecía en el libro de Jeremías, en el capítulo 3. Jeremías está en Judá a propósito. Jeremías advirtió, dicen que Jeremías, o más bien está descrito, que el ministerio de Jeremías empezó desde el reinado de Josías. O sea que cuando Jeremías empieza su ministerio, pues estaban experimentando libertad porque tuvieron un rey, un pastor que los acercó al Señor, un pastor que derribó los lugares altos, que restauró el culto al Señor, que volvió a la instrucción, a la enseñanza, y desde ese momento empieza el ministerio de Jeremías. Pero lastimosamente el pueblo no escuchaba las advertencias. El pueblo no escuchaba al profeta Jeremías. Y dice el capítulo 3 del versículo 6 una alegoría de Judá e Israel, y dice, el Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? O sea, el reino del norte, capital en Samaria. Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí se ha prostituido. ¿A qué se refiere? A la idolatría, ¿sí? Al culto a imágenes, a estatuas. Dice que se ofrecían, eh, digámoslo así, sacrificios, ofrendas debajo de los árboles o en los montes. Y dice, versículo 7, y dije, después que ella hizo todo esto, volverá a mí, pero no volvió. Y lo vio su hermana, la desleal Judá. O sea que Judá, viendo el ejemplo de su hermana, viendo su mal comportamiento, Judá es el reino del sur, capital en Jerusalén, no aprendió, y es lo que está diciendo Jeremías. Ella vio que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también. O sea, vio el mal ejemplo de Israel, vio las consecuencias, que fueron llevados cautivos por los asirios, que fue destruida su capital. Y en vez de aprender y arrepentirse, en vez de orar con sensatez, dice, hizo lo mismo. Es como lo que hemos citado tanto de Eliyahu Goldratt. Eliyahu Goldratt decía, el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Judá debió haber actuado con sabiduría, y si ve que el pecado, que el error, que el fallo de su hermana Judá la ha llevado a la destrucción, perdón, de su hermana Israel la ha llevado a la destrucción, pues ella debería haber eh, vuelto su corazón al Señor para que no fuese destruida. Y dice versículo 9, sucedió que a causa de que a su prostitución le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el árbol y profanó la tierra. Versículo 10, con todo esto su hermana, la desleal Judá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con falsedad, dice el Señor. El Señor me dijo además, más justa es el alma del apóstata Israel que de la desleal Judá. Ve y proclama estas palabras hacia el norte. Dirás, vuelve, oh apóstata Israel, dice el Señor, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque soy misericordioso, dice el Señor. No guardaré enojo para siempre. Solo reconoce tu maldad, porque contra el Señor tu Dios te has rebelado.
Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz, dice el Señor. Y lo más impresionante en esta profecía, ya en lo que sigue, es que a pesar de la deslealtad, como dice aquí el Señor, y a pesar de la rebeldía de su pueblo, el Señor, como su pastor, como su rey soberano, como su Padre eterno, a pesar de que ellas, por sus malas decisiones, se le dieron la espalda al Señor y sufrieron las consecuencias, ¿qué está diciendo el Señor? Todavía hay esperanza. Y es lo que va a venir, la esperanza de aquellos que van al cautiverio, que van a volver con todo su corazón al Señor. Tenemos entonces aquí como dos escenarios, ¿sí? El uno, el pastor en medio de nosotros, instruyéndonos, apacentándonos, advirtiéndonos, alimentándonos, cuidándonos. Pero por el otro lado, pues también la advertencia y el llamado a mirar con sensatez y a mantener nuestro corazón limpio, puro, sincero y recto delante del Señor. Si es un llamado a que pongamos nuestra mirada a Él, a que seamos sabios, a que derribemos esos dioses falsos que muchas veces levantamos en nuestro corazón. No olvidemos que el Señor es celoso y que Él no quiere compartir su gloria con nadie que no esté dispuesto a darle su gloria, porque Él es el eterno Dios, ¿sí? El soberano Dios de los cielos y de la tierra, a quien debemos nosotros todo honor y toda gloria. Vamos a entregar este día al Señor, vamos a orar, vamos a agradecerle cada día por su palabra y porque hoy tenemos vida, salud, protección y provisión. Así que dispongamos todo nuestro ser para que oremos. Te pido, Padre, que nos des la confianza para este día de que tú estás con nosotros. Tú estás con aquel que te busca, porque el que te busca te halla. Tú estás con aquel que procura tu rostro. Tú estás con aquel que busca tu presencia. Y con la confianza de saber de que tú estás con nosotros, déjanos empezar este día de tu mano y con tu bendición. Presentémosle al Señor en este momento todas nuestras cargas, preocupaciones, motivos de ansiedad, temores, todo lo que pueda generar peso en nuestro corazón. Podemos venir a Él, experimentar descanso y reposo. Digámosle, quiero aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Corrige mis caminos, por favor apártame del mal camino. Déjame poner mi mirada en ti, Señor, y actuar con rectitud y verdad delante de tu presencia. Yo te pido que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros. Danos salud, vida, bienestar. Te entregamos todas aquellas situaciones que superan nuestras capacidades, situaciones económicas, laborales, académicas. Señor, toda situación que identificamos que va más allá de nuestras capacidades y aún las que están en nuestras capacidades, hoy las ponemos en tus manos. Déjanos buscar tu gloria, pero por favor glorifícate. Bendice a tu pueblo sobre el cual tu nombre se invoca, Señor. Agradecemos que escuches nuestras oraciones, agradecemos que nos tengas en cuenta y permítenos ser copartícipes de tu obra, así como los apóstoles. Permíteme saber y entender que tú eres mi mejor parte y heredad, disfrutarlo y vivirlo. Bendícenos entonces, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.